Entonces en este video lo que vamos a hacer es explicar la fórmula que aparece cuando quiero calcular el volumen de una esfera y cuando quiero calcular el área de una esfera, ¿ya? Entonces una esfera está considerado como el conjunto de puntos en el espacio que están a igual distancia de un punto dado. En este caso tenemos este punto, esta va a ser la distancia dada y entonces vamos a tener que todo eso corresponde a ser la esfera. Y nos gustaría saber su volumen, o sea, el espacio que ocupa adentro, ¿ya? Entonces, para poder medir el espacio que ocupa, les vamos a mostrar aquí la idea de lo que vamos a hacer. Y es como cuando uno tiene los platos y los va acumulando en distintos tamaños. Entonces uno hace divisiones, ¿sí? Pequeñas, de lo que corresponde a aproximarme a una esfera. Como se dan cuenta ahí, cada vez que tomo un plato más pequeño, eso va teniendo una dimensión más cercana y va produciendo como esa idea que uno quiere de curva, ¿ya? En el fondo lo que estamos diciendo es que podríamos estar considerando pequeños cilindros a medida de que estos cilindros vayan aumentando la altura, van a ir acercándose un poco a la esfera, pero van a ir quedando pequeñas partes fuera, como se dan cuenta aquí ustedes, armamos como una torre pequeñita de cilindros y en este caso entonces estamos haciendo esa aproximación y podríamos calcular el volumen de esos cilindros, sumarlos y decir, a ver, vamos entonces a tener que el volumen aproximado de la esfera es, de cierta manera, el volumen que es la suma de estos pequeños cilindros, ¿sí? Los cilindros son los pequeñitos que están acá. Esa altura, como siempre, uno la puede considerar regular y lo que queremos calcular es eso, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, este caso la esfera tiene radio 10 y el n es 5. En el fondo lo que vamos a hacer es que vamos a considerar unas ciertas particiones. Particiones significa que voy a dividir un intervalo, en este caso el intervalo del radio, en partes iguales. Entonces para eso quiero dividirlo en n partes iguales y cada vez que yo voy tomando un valor de t diferente, entonces cuando el t vale 0 este número es 0. Cuando el t vale 1, esto es r partido por n. Cuando el t vale 2, es 2r partido por n. Y así cuando el t vale n, entonces este número va a ser el r. Y voy a llegar al final, ¿ya? Entonces eso en el fondo lo que estoy diciendo es que vamos a estar considerando cada una de las longitudes a medida que voy subiendo. Cuando yo tengo mis cilindros, entonces voy a volver aquí a la imagen de los cilindros. Uno puede darse cuenta que la distancia desde este punto hasta esa orilla corresponde a ser siempre el radio de la esfera. Y a medida que yo considero la altura, esta altura es la altura que está dada por la partición. Entonces me gustaría saber cuál va a ser este radio de este cilindro para yo poder calcular el volumen del cilindro, por ejemplo, que está aquí, chiquitito, con esta altura, que va a ser fija, ¿ya? Entonces para eso usamos el teorema de Pitágoras. Vamos a tener que la altura va a ser este RT partido por n. Esa es la altura que corresponde hasta esa partición. El X corresponde a ser ese radio del cilindro y ese R es el radio de la esfera. Entonces por el teorema de Pitágoras podemos completar y sabemos que el x al cuadrado entonces va a ser el r al cuadrado dividido por n al cuadrado por este número que está acá, ¿ya? Entonces ahora, cuando quiero calcular el volumen de los cilindros, la suma de ellos, entonces aquí nosotros dijimos, estamos dividiendo en n partes iguales el intervalo 0 al r. Entonces aquí va a estar el r partido por n, 2r partido por n, 3r partido por n, 4r partido por n, hasta acá, ¿ya? Uy, perdón. Sí. Entonces ahora lo que queremos es calcular el volumen, pero solamente de esa franja. Entonces la altura, como la distancia que está considerada la partición es r partido por n, entonces la altura es r partido por n. El radio es el radio que acabamos de calcular y no necesito nada más.
Entonces vamos a sumar ese pedacito, vamos a sumar después ese otro pedacito y finalmente ese pedacito. Pero lo vamos a hacer en general. Entonces nos queda, cuando yo hago el volumen de ese cilindro, su altura por pi por el radio al cuadrado, que es ese número que está acá. Y entonces cuando hago la suma, me queda la suma de n cuadrado por la suma de los 1 n veces y la suma de los t al cuadrado n veces. Entonces la suma de 1 n veces es n, por ese n al cuadrado te queda n cubo, y la suma de los t cuadrado con t desde 1 hasta n es n por n más 1 por 2n más 1 dividido por 6. Entonces saco mi cuenta acá y aquí me está dando 2/3 por pi por r cubo, porque multiplico ese n cubo por ese n cubo, se va. Aquí también me sale un n cubo, pero me queda con un 2 partido por 6, que es 1/3, entonces hago la resta y te va a quedar 1 menos 1/3, que sería 2/3, y te queda esta expresión que está acá. Y en esta parte me queda este valor, y este valor es un número que se considera como el error que hay entre esa suma de volúmenes de cilindro y el volumen del cilindro y el volumen de la esfera, ¿ya? Si tú vas haciendo particiones cada vez más pequeñas, eso significa que el n se va haciendo cada vez más grande, este número se va acercando a 0, porque ese 3n más 1 se va haciendo grande, pero el n al cuadrado, a medida que el n crece, es mucho más grande que ese. Entonces este número todo por completo se va a 0. Cuando uno calcula límites, eso se puede estudiar, el límite de esa expresión da 0, entonces te queda que el volumen de la esfera, porque yo ya me estoy acercando a la esfera a medida que los cilindros están teniendo altura cada vez más pequeñita, nos vamos acercando mucho más, es una aproximación mejor, es 2 dividido por 3 por pi por r cubo, pero esto corresponde a ser la mitad de la esfera. Entonces si tú lo multiplicas esto por 2 te da el 4/3 por pi por r cubo, que es exactamente el volumen de la esfera y es la fórmula que uno conoce en general, ¿ya? Entonces ahora queremos ver qué pasa con el área. Entonces cuando calculamos el área, que nosotros tenemos una esfera, queremos ver cuánto vale el área, pero ¿cuál es la gracia? Que si uno tuviese una esfera un poquito más grande por fuera, entonces ¿cuál es la diferencia que hay entre el volumen de la esfera grande y el volumen de la esfera pequeña? Entonces uno podría decir que aproximadamente esa diferencia sería la diferencia que hay entre un radio y el otro por tantas veces sea el área, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nos queda como que aquí la diferencia nos da como 1 centímetro, entonces si tú multiplicas por 1 centímetro el área de la esfera pequeña, debería ser el área, el volumen de la esfera completa, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esa consideración, entonces nos vamos a ir acá. Perdón, lo tengo aquí. Cuando yo hago esa consideración, entonces, por ejemplo, si yo tomo una esfera que tiene un cierto radio y tomo otra esfera que tiene 1 centímetro de radio más grande y hago la diferencia entre sus volúmenes, la diferencia entre el volumen debería ser casi o cercano a la diferencia de los radios, y como por cada capa, entonces lo que yo tengo es el área, entonces yo podría multiplicar el área por ese centímetro que me sobraba y entonces yo tendría el volumen de la grande, ¿ya? Esa es la idea que está por detrás. Entonces, cuando hacemos la cuenta, nosotros decimos ya, vamos a tener que el área de esta esfera que estamos buscando multiplicado por esa diferencia que hay es como el volumen de la grande menos el volumen de la pequeña, aproximado. Por eso ahí hay un símbolo de aproximación. Entonces cuando uno hace esa cuenta, te queda el 4pi tercios, 4pi tercios por el r cubo multiplicado por toda esta expresión, y aquí tengo el r cubo. Entonces esos r cubos se van,
te queda aquí el cuadrado, te queda el 4pi, pero te queda multiplicado por un h. Aquí esto te queda multiplicado por un h al cuadrado y esto por un h cubo. Esta es la fórmula del binomio al cubo, ¿ya? Y entonces, ese h que tengo yo acá lo voy a pasar dividiendo. Cuando yo lo paso dividiendo, aquí me queda la expresión 4pi por r cuadrado. Y me queda esta expresión que está acá, pero que está multiplicado por un h. Ese h, a medida que se acerca al 0, estas expresiones se van a 0. Por lo tanto, el área te queda 4pi por r al cuadrado, ¿ya? Otra vez lo estoy viendo como una aproximación. Esta expresión corresponde a ser la derivada de la función anterior, porque lo que acabamos de hacer aquí es tome la función volumen, réstele el volumen de lo que queda un poquito más y divídalo por h y tome el límite de esa expresión, y eso corresponde a ser exactamente la derivada, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo aquí, como una razón de cambio. Entonces, esa era la idea de las demostraciones y la idea que está por detrás del cálculo del área y el volumen de la esfera. Gracias.